desde el principio de la humanidad y después del hombre haber caído en pecado, ha sido el trabajo de el diablo y Satanás de tratar de engañarlo y hacerlo caer. Y lo logró precisamente en el huerto del Edén. Y a través de la historia, desde que Adán y Eva fueron arrojados del huerto del Edén, encontramos innumerables casos en que el diablo con sus agentes trató de desviar el plan de Dios siempre, que fue a través de la historia que se reveló ese plan de salvación al pueblo judío, y de ahí pasó a toda la humanidad. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese sacrificio de Dios para rescatar al hombre fue válido, y en innumerables ocasiones el demonio intentó de manera literal de matar o de engañar a nuestro Señor Jesucristo. En el desierto, cuando le puso la tentación del alimento, y Cristo le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imaginémonos a Cristo allí hambriento, comiendo de ese pan a partir de las piedras. No hubiese habido ningún rescate. Cuando le presentó todos los reinos del mundo, de muchas maneras, cuando era niño, dijimos, intentó matarlo de diversas formas también. El hecho es que el plan de Satanás fracasó siempre cada vez que intentaba matar a nuestro Señor Jesucristo. No porque Cristo era Dios en el sentido, cuando vino al mundo, que su humanidad se mezcló con la divinidad, sino porque Cristo realmente, siendo humano, venció, pero también siendo Dios, también lo venció. En todas las ocasiones, para poder rescatar al hombre, el pecado exigía la muerte de su propio creador, y por eso Cristo vino a la tierra, Dios de manera personal. Todo pasó en el cielo y todo comenzó con la caída de ese ser poderoso que fue creado como un ángel de luz, un arcángel protector del trono de Dios. Entró envidia en su corazón y cayó. El pecado es un misterio, y el que trata de explicarlo cae en la trampa y en la teoría de los que dicen muchos que por qué Dios permitió que hubiese pecado en su universo perfecto. Es un misterio y solo Dios conoce las razones y los motivos. Nosotros como seres creados podemos argumentar o especular de por qué o por qué sí o por qué no, pero Dios tiene la última respuesta. El hecho es que Él hizo provisión para salvar a la humanidad, y esa provisión está hecha. En el libro de Apocalipsis 12 encontramos una simbología que puede aparentar complicada, pero a la vez también es simple. Allí aparecen símbolos que podemos compararlos literalmente con situaciones que aparecen aquí en la tierra. Por ejemplo, el dragón en Apocalipsis, leemos en el capítulo 12, del 6 al 9 y al 10, podemos leer que el dragón intentó matar a la mujer y guerreó contra los hijos de esta. Pero el dragón, ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que significa el dragón? Según la misma Biblia, veremos más adelante, el dragón simboliza al diablo, la serpiente antigua, que atacó al hombre desde el mismo huerto del Edén. Y entonces Dios puso enemistad entre el dragón o la serpiente antigua y la raza humana para poder salvarla, porque de la mujer nacería esa simiente, Cristo, que salvaría al hombre. También aparece la simbología de la mujer caminando a través del desierto, o se fue al desierto, que simboliza a la iglesia, el pueblo de Dios, cuando fue perseguido y tuvo que salir huyendo por los lugares inhóspitos, el desierto, la iglesia y sus hijos, que somos nosotros, el remanente. También aparece que el hijo de la mujer que ella pariría, crecería y dominaría al universo con vara de hierro. ¿Y qué quiere decir la vara de hierro? Bueno, la vara de hierro significa la equidad, la fortaleza, lo indestructible que es el reino de Cristo. Y también representa la justicia de Dios, que es impartida al hombre a través de Cristo Jesús para poder salvarlo y justificarlo. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados, y estos son perdonados. Somos perfectos ante Dios, ya que la justicia de Cristo nos cubre, como escribe Pablo acerca de ser hallado en Él, no en mi propia justicia que viene por la ley, sino en la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe,
Filipenses 3:9. Si recibimos el perdón, no hay nada de lo que se nos pueda acusar. Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podían hacerle. Atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe, su victoria es nuestra. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios, a menos que no sea el pecado imperdonable, obviamente, de conspirar contra el Espíritu Santo, pero todos los pecados son perdonados a través de la sangre de Cristo. Nadie debe de sentirse excluido del reino de Dios. Recordemos que Cristo no es patrimonio de una iglesia. Jesucristo es patrimonio de la humanidad, porque Él vino a morir por toda la humanidad sin excepción. Imaginémonos que Cristo solamente hubiese venido a morir por una iglesia. Ese era el problema de los judíos, que ellos en su justicia propia decían que Dios le pertenecía a ellos, y por eso su celo y su rechazo hacia otras naciones, cuando realmente todas las naciones fueron benditas. Así que, amigo que me escucha, para ti hay esperanza. Tú no estás excluido del reino de Dios porque no seas judío o porque no pertenezca a una denominación en especial. Toda la raza humana está siendo llamada para que vengan al arrepentimiento. No hay una persona que no pueda entrar al reino de los cielos si cumple con los mandatos de Dios. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados y abandona el mundo, entonces Cristo reina en su vida y sus pecados son perdonados y son echados en lo profundo del mar, simbólicamente hablando. Y la persona es perdonada y pasa a formar parte del reino de Dios. Sin duda alguna que la victoria de Cristo ha sido definitiva en favor del ser humano. Y esa victoria, cuando tú la aceptas precisamente el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todo comenzó en el cielo, la rebelión del ángel caído, Lucifer y sus demonios. Y luego la caída del hombre en el huerto del Edén. Y para resumir, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No es asunto nuestro complicarnos la vida preguntando cómo podemos descifrar el código secreto de la salvación o el plan de salvación. Solo aceptemos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo penetra en nuestras vidas y nos hace las explicaciones pertinentes. Aceptemos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que estaremos aceptando el ofrecimiento que Dios hace al hombre de la salvación gratuita que Él ganó para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Todo el que tenga sed, venga, que Cristo es el agua de la vida. Satanás ha perdido y punto. Esto se aplica no solo a la victoria final de Cristo en el punto culminante de la historia humana, sino también a nuestra batalla con los principios y las potestades del mal en nuestra vida personal. Algunos cristianos viven frustrados. Desean obtener la victoria sobre alguna actitud o hábito, pero no llegan a comprender la realidad de la victoria de Cristo por ellos en su vida personal. Y realmente hay que conocer de primera mano, rogando a Dios que nos permita conocer y aceptar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. A veces resulta complicado aparentemente, pero cuando el Espíritu Santo toca tu puerta, la oscuridad se va, sale huyendo y penetra la luz para explicarte el plan de la salvación. Parece complicado para el hombre, pero nada hay imposible para Dios, todo es posible para Él. 7 veces en los mensajes de Apocalipsis a las 7 iglesias encontramos la expresión el que venza. Aquí en Apocalipsis 12:11 volvemos a encontrar este concepto de vencer. Se puede traducir literalmente la palabra vencer como conquistar, prevalecer, triunfar o vencer victoriosamente. Y realmente podemos ser vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra deuda se cancela y somos perfectos ante los ojos de Dios. Nuestros pecados son perdonados y ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Somos redimidos, victoriosos y salvos, no por nuestros propios méritos, sino por las victorias de Cristo en nuestro favor. Obviamente que Cristo luchó por nosotros. Cristo luchó por nuestra ignorancia. Cristo luchó por nuestras dudas, por nuestra incapacidad para entender el plan de salvación. Cristo luchó para vencer a la muerte.
Cristo luchó para vencer el dolor, para darnos paz a nuestros corazones cuando el mundo tiene tristeza y dolor, para darnos esperanza cuando muere un ser querido. Si murió en Cristo, se reunirá con nosotros en la patria celestial, para darnos paz en la tribulación, para encontrarse con nosotros como Padre, como hermano, porque somos sus hijos. Cristo venció para ti y para mí. Cristo venció en la cruz del Calvario, para que tengamos paz y la tengamos en abundancia. Una de las partes más intrigantes de la existencia humana y del plan de salvación es cómo nosotros como seres humanos, al no poder figurar o ver el demonio, el engañador, él nos engaña. Y si él realmente existe, es real. El diablo existe y está tratando de luchar contra todo ser humano para que se pierda. Lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios, mutilando y profanando sus obras, causar dolor en el cielo y llenar la tierra de miseria y desolación. Y luego señala todos estos males como resultados de la creación del hombre por Dios. La gracia que Cristo derrama en el alma es la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. Sin esta gracia transformadora y este poder renovador, el hombre seguiría siendo esclavo de Satanás, siempre listo para ejecutar sus órdenes. Pero el nuevo principio introducido en el alma crea un conflicto allí donde hasta entonces reinó la paz. El poder que Cristo comunica habilita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Cualquiera que aborrezca el pecado en vez de amarlo, que resista y venza las pasiones que hayan reinado en su corazón, prueba que en él obra un principio que viene enteramente de lo alto. El antagonismo que existe entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Satanás se hizo particularmente patente en la forma en que el mundo recibió a Jesús. No fue tanto porque apareció desprovisto de riquezas de este mundo, de pompa y de grandeza, por lo que los judíos le rechazaron. Vieron que poseía un poder más que capaz de compensar la falta de aquellas ventajas exteriores. Pero la pureza y santidad de Cristo atrajeron sobre él el odio de los impíos. Su vida de abnegación y de devoción sin pecado era una continua represión para aquel pueblo orgulloso y sensual. Eso fue lo que despertó enemistad contra el Hijo de Dios. Satanás y sus ángeles malvados se unieron con los hombres impíos. Todos los poderes de la apostasía conspiraron contra el defensor de la verdad. La misma enemistad que se manifestó contra el Maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista a la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás y de sus súbditos. El odio a los principios puros de la verdad, las acusaciones y persecuciones contra sus defensores, existirán mientras exista el pecado y los pecadores. Los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y los agentes de Satanás continúan empujándonos hacia la pared para que nos desesperemos, para que desobedezcamos, para que renunciemos a nuestra fe. Pero gracias a Cristo Jesús, que está siempre de nuestro lado, no renunciaremos a nuestra fe, sino que a cada paso venceremos al enemigo hasta llegar al cielo. Vamos a leer Apocalipsis 12:6 y del 12:14 al 16 para que tengamos una visión panorámica de lo que estamos diciendo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 14:16. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca
y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Los 1260 días de Apocalipsis 12:6 son paralelos a la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 12:14. Esta misma profecía que describe el mismo período se encuentra en Daniel 7:25, Apocalipsis 12:2 y 3 y 13:5, como estos símbolos proféticos. Una mujer literal con las alas no fue al desierto. Aplicamos el tiempo profético, el principio de día por año, como se encuentra en Números 14:34 y Ezequiel 4 del 6 al 4. Esto simplemente significa que un día profético equivale a un año. Sobre este tiempo o periodo profético de Apocalipsis 11:12, la Biblia nos dice que un día es equivalente a un año. Esta persecución feroz y satánica contra los cristianos que creían en la Biblia era una extensión del gran conflicto entre el bien y el mal. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, hubo hombres y mujeres que se enfrentaron a un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y los prelados? Una vez más, la verdad triunfó y Dios tenía un pueblo leal durante aquel tiempo de persecución. Me encanta cómo dicen estos versículos aquí en el libro de Apocalipsis 12, cada uno de ellos con un significado espectacular. Pero dice que Dios hizo provisión para la mujer y que cuando el dragón le lanzó el río para que devorara a la mujer o la ahogara, la tierra se tragó al río, evitando que la mujer se ahogara. Y fue sustentada en el desierto la mujer o la iglesia. Durante todo aquel tiempo que la iglesia fue perseguida, que se llama el tiempo de las tinieblas en la Edad Media, Dios hizo provisión para que su iglesia no pereciera. También ahora Dios está haciendo provisión para ti, para que puedas heredar el reino de Dios. No importa en qué lugar geográfico te encuentres en el mundo, Dios ha hecho provisión para ti, para evitar que el diablo te destruya, para evitar que tu familia muera de manera irreversible sin la esperanza de Cristo. Qué bueno es saber que toda la raza humana tiene un libertador y que estamos a punto de ser liberados de la tragedia del pecado, de la muerte, del dolor. Esta persecución de la iglesia durante la Edad Media fue terrible, fue una persecución satánica, donde miles de personas, cientos de miles de personas fueron asesinadas sin tener culpa de nada. Toda aquella sangre derramada está esperando para ser levantada, todas aquellas personas, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, para disfrutar del reino de Dios. El diablo está luchando contra los hijos de Dios, pero este pueblo remanente, como en todos los tiempos ha existido, está presente y está luchando contra la barbarie satánica, contra las potestades en el aire, en el espacio, contra la maldad, para vencer también al enemigo, porque Cristo venció y ahora nosotros en su nombre y con su poder venceremos seguramente. Muy pronto se darán decretos para que no podamos comprar y vender. ¿De qué lado estaremos cuando todos nuestros bienes sean confiscados? Vendrán tiempos terribles a la humanidad. Dice que los hombres estarán agarrándose el corazón con sus manos debido a los hechos y a los graves problemas que vendrán a este planeta. Hay tiempo para buscar a Dios ahora que relativamente estamos en paz. La pregunta central en esta guerra final es: ¿a quién somos leales? ¿Dónde está nuestra fidelidad? El cielo necesita creyentes que estén tan constreñidos por el amor de Cristo, redimidos por su gracia, comprometidos con sus propósitos, empoderados por su Espíritu, por su gracia, comprometidos con sus propósitos, que estén dispuestos a enfrentar la muerte misma por su causa. Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, no hay duda. Pero en Jesús, por Jesús, mediante Jesús y debido a Jesús, nuestra victoria está asegurada. Siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia, todo se reduce a nuestra decisión personal. En cierto sentido podríamos argumentar que Dios no tenía otra opción, o amarlo a Él y a los demás.
tenía que crearlos libres. Si no fueran libres, no podrían amar. ¿Y qué sería de nuestro universo sin amor? Sería lo que algunos han afirmado, nada más que una máquina irracional que funciona según estrictas leyes de causa y efecto, en la que no tenemos libre albedrío. No seríamos más que paquetes de carne y sangre, con partículas subatómicas que siguen solo las leyes de la física. Y es exactamente lo que los científicos proponen, que nosotros no tengamos voluntad, que venimos de los animales, de esa evolución tan larga y terrible que explica la ciencia y que no tiene sentido, porque entonces la vida sería terrible, terriblemente azarosa para aquellos que no conocen a Dios y lo niegan. Pero nosotros lo conocemos y sabemos que tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones. No somos partículas, no somos subespecies, no somos seres de carne solamente. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Conocemos a Dios, hemos sido redimidos por Cristo para entrar al reino de los cielos. Cristo ha vencido. Reconozcamos esa victoria. Aceptemos que Cristo triunfó para rescatarnos de la muerte eterna. Te invitamos para que te inscribas a nuestro canal si considera que nuestro contenido es importante para ti y comparte este video para que YouTube lo recomiende. Pero nuestra misión es que Dios te bendiga de manera muy especial. Hasta la próxima.